Hola, bendiciones hermanos, un gusto, mi nombre es Marcos, tengo 23 años, estoy casado, soy sudafricano, pero me crié en Argentina. Nosotros formamos parte con mi esposa junto de Juventud con una misión en Iquique, Chile. Actualmente estamos en Buenos Aires, Argentina, y quiero agradecer a la Iglesia Puerta del Cielo por esta oportunidad de poder compartir, de poder crecer juntos como hermanos, poder crecer juntos en la reflexión. Así que el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la fe en acción, que la fe nos pide un accionar. Así que para empezar vamos a compartir y realizar una oración. Así que Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque puedo compartir con mis hermanos de México, Señor, aquellos también que puedan escucharlo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos hables en nuestros corazones y te agradecemos por estar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y dice así: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En este versículo podemos hablar de muchas cosas, a quién está dirigido o el contexto, pero algo que yo me quiero hacer un énfasis para que podamos reflexionar es, al final del versículo dice, por su buena voluntad. Y en esto quiero recalcar y ver el carácter de Dios bondadoso. Vemos el carácter de Dios de su bondad, el carácter que Dios nos expresa en este versículo. Sabemos que Dios nos ayuda no porque nosotros lo merecemos. Vemos que aquí dice que Él nos pone el querer y el hacer por su buena voluntad, porque Él desea, porque Él quiere. Y muchas veces choca nuestra realidad de vida, que pensamos que la salvación o el hacer el bien Dios pone en nuestra vida porque lo merecemos o porque lo ganamos. Pero vemos que en este versículo Dios lo hace porque Él quiere realizar este buen acto en nosotros. Él quiere ayudarnos en que podamos hacer buenas obras. La historia humana, el humanismo y muchas otras filosofías ha puesto esto en nosotros, que podemos hacer el bien sin Dios. Y nosotros como cristianos, o quizás alguien nos escucha que no es cristiano, y es algo que no se puede. ¿Por qué? Porque hemos visto en la historia humana qué pasa cuando queremos hacer el bien sin Dios. Quizás nuestro bien choca con el bien de otro, y aquí es donde se producen las guerras, se producen los pleitos, se producen las separaciones, los divorcios. Entonces vemos que nuestra voluntad a veces hacer el bien sin Dios va a chocar con otro bien de otro. Porque nosotros como cristianos creemos que Dios es el dador de las leyes morales, el creador de las leyes morales. Entonces sabemos que lo que para Él es bueno, lo es para el otro. Hay un pasaje que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un versículo clave porque podemos tratar al otro como sabemos que nosotros podemos tratarnos. Entonces, esta primera observación que quiero hacer es saber y entender que Dios nos ayuda porque es su voluntad. Él desea hacerlo. La segunda observación que quiero hacer, vamos a leer nuevamente el pasaje, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En la observación anterior veíamos la bondad de Dios y en este nuevamente vemos que Dios es bondadoso, pero ¿por qué se llama fe en acción? Porque yo creo que también hay una responsabilidad nuestra. También entendemos que muchas veces la teología de la bondad de Dios y la teología de nuestra responsabilidad muchas veces se ha separado, muchas veces quizás se han ido a distintos extremos, pero sabemos que van de la mano, sabemos que Dios nos ayuda, pero hay una responsabilidad nuestra. Nosotros confiamos en Dios, tenemos fe en Dios que Dios va a obrar, pero hay una responsabilidad y hay una acción que hacer. Creo que este tiempo de pandemia el mundo está pasando una prueba tanto financiera, ahora nos toca pasar tiempo con nuestra familia todo el tiempo y quizás esto es bueno, pero obviamente hay choques, hay roces, quizás tengamos pruebas con nuestra intimidad con Dios, quizás aquellas personas que no conocen a Dios se están replanteando nuevamente las preguntas existenciales: ¿por qué existo? ¿Para qué? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Y todas estas pruebas requieren fe. Todas estas pruebas requieren un acto de fe. Entonces vemos que
esta fe no solamente es creer, no solamente es quedarse sentado confiando en que Dios va a hacer, sino una fe en práctica. Un ejemplo que quizás nos ha tocado a muchos, quizás aquellos que estaban trabajando antes de la pandemia y ahora se encuentran en sus casas todo el tiempo. Yo creo que el levantarse temprano ha sido una lucha quizás para algunos, para otros no, quizás están acostumbrados. Acá en Argentina, por ejemplo, está comenzando a hacer frío, entonces ahora cuesta más levantarse temprano. Pero yo creo que esto es un claro ejemplo de este versículo. Entendemos que Dios quizás pone el querer y el hacer en nuestras vidas para levantarnos temprano y querer buscar a Dios, buscarlo en intimidad, leyendo su palabra, meditando en versículos. Creo que el proverbio es un buen tiempo para leerlo. Pero de nada sirve que Dios ponga el querer y el hacer en nuestras vidas de levantarnos temprano si nosotros tomamos las decisiones de dormirnos tarde, de tener un desorden de horarios, de no buscarlo, de tener un desorden alimenticio. Creo que estas son cosas fundamentales que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Dios pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Ahora, cuando Dios pone el hacer en nuestras vidas, es necesario escucharlo. Escuchar, Señor, por ejemplo, Señor, ¿cuáles son esas cosas que yo tengo que cuidar en ese hacer? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cuidar? Entonces, un claro ejemplo de levantarse temprano sería, por ejemplo, escuchar a Dios, de decirnos, levántate temprano. A otros quizás le va a decir, no estés tanto con el celular a la noche. Otros, empieza a desayunar. Otros quizás... Muchas cosas creo que pueden entrar en este claro ejemplo. Entonces entendemos que Dios hace su parte. Ahora debemos escuchar a Dios y hacer una acción. Creo que también algo muy importante, que no lo hemos hablado, que es el versículo 2, un versículo anterior. Pablo está hablando a la iglesia y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el versículo 13 dice, porque Dios es el que hace, como hemos leído. Ese porque es un enlace del versículo 12 al versículo 13. Y es algo muy importante porque Pablo lo que está hablando acá realmente es sobre la salvación. Y yo creo que es algo muy importante para que reflexionemos tanto como cristianos o quizás gente que no camina en el cristianismo y que está escuchando esto. También que es un tiempo para que te ocupes de tu salvación. Sabemos que de cada 10 personas, 10 mueren, entonces es preocuparse de que lo que va a pasar en adelante. Yo creo que este versículo lo que está hablando es de ocuparnos de nuestra salvación. Dios va a poner el querer y el hacer para ocupar nuestra salvación. Yo creo que algo muy importante, no estoy hablando en general, pero algo que es de suma importancia en este tiempo es la intimidad con Dios, es la santidad de Dios. Quizás no la santidad como muchos quizás la tienen mal visto, como esto no, esto sí, sino la santidad de agradar a Dios, la santidad de saber que Dios odia el pecado porque el pecado nos separa de Él. Así que yo creo que lo que Dios ha puesto en el querer y en el hacer es para ocuparnos de nuestra salvación. Y como dije, este tiempo en buscar de intimidad, profundizar su palabra. Ahora no tenemos quizá la excusa de decir no tengo tiempo. Ahora tenemos mucho tiempo para profundizar en su palabra. Entonces yo creo que es un tiempo donde Dios quiere aumentar la fe. Quiere aumentar la fe a otros niveles. Charles Spurgeon, un conocido predicador de antes, decía, una gran fe requiere una gran prueba, y esa prueba debe ser accionada. Entonces, quizás tú te encuentras con roces familiares, quizás necesitas en finanzas, sabemos que este tiempo mucha gente no está trabajando, entonces no se produce plata, empezamos a preguntar, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Creo que es importante que en todos estos tiempos y todos estos problemas, quizás como dije, familiares, financieros o sean matrimoniales, sea el problema que sea, de escuchar a Dios. Sabemos y confiamos y tenemos fe que Dios va a obrar en nuestra vida. Dios va a poner el hacer y el querer en nosotros. Pero ahora tenemos que preguntar, ¿cuál es nuestra parte, Señor? ¿Cuál es
Señor, la parte que nos toca a nosotros como accionar. Cuáles son esas cosas que tenemos que cuidar. Y sobre todo, permanecer en su palabra. Confiamos y en Dios. Y para terminar esta reflexión y poder preguntarnos, quiero terminar con un ejemplo bíblico, un ejemplo que yo creo que Dios ha puesto en nuestros corazones con mi esposa para este versículo importante. Está en Mateo 25, es el ejemplo de las 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes, habían 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces vemos cómo Dios, lo que hablábamos recién, Dios había puesto el querer y el hacer en las 10. Ahora, 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Y lo que quiero terminar para que reflexionemos es que no nos agarre tarde y que podamos en ese hacer de Dios actuar como estas 5 prudentes. Estas 5 prudentes que guardaron la vasija de aceite y esperaron al novio. Estas 5 prudentes que cuando dijeron, ahí viene el novio, estaban atentos, estaban prudentes, como dice su palabra. Y que podamos también en este tiempo reflexionar de Dios cuál es nuestra parte, Señor. Así que para finalizar, queremos animarlos, queremos desafiarlos a que podamos buscar de Dios todos juntos. Nosotros como familia vamos a orar para que Dios aumente nuestra fe y esa fe podamos llevarlo a la práctica. Así que vamos a hacer una pequeña oración para que termine esto. Señor, te agradecemos por este mensaje, Señor, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de compartir tu palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos que escuchan esta palabra, Señor, que les sea de bendición, que les sea de práctica, Señor, que tú los ayudes, Señor, que tú hables, que tú, papá, estés ahí con ellos, que en todo momento ellos puedan verte, puedan encontrarte, Señor, puedan saber de que tú estás con ellos en cada prueba, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu amor. Y muchas gracias por mis hermanos de allá de México, Señor, porque somos una familia y estamos en esto juntos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones.